Muy buenas tardes, hermana Norma, hermano Enrique, Uldita, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos estar hoy día miércoles, ¿no es cierto?, en el estudio bíblico correspondiente. Bendito sea el Señor que nos da esta posibilidad, ¿no es cierto?, aprovechando la tecnología. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Su mano de amor y misericordia, ¿no es cierto?, nos han guardado, nos han sostenido. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos ha librado de todo mal, de todo peligro. El Señor ha guardado nuestras vidas. Jesucristo ha sido bueno con nosotros y le damos la gloria y la honra que solamente Él se merece. Amén. Así que los invito a orar para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Muchas gracias por bendecirnos y por amarnos. Muchas gracias, Señor, porque gracias a ti, Dios mío, estamos en pie. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, estaríamos perdidos lejos de tu presencia. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos bendigas, nos ayudes. Perdone, Señor, nuestra falta, nuestros hierros, nuestros pecados que como seres humanos tenemos. Y ayúdanos, oh Dios, a permanecer siempre fieles a ti de todo corazón. Padre amado, Dios bondadoso, Rey del cielo, te pedimos, Señor, humildemente en esta tarde, Señor, al postrarnos ante el trono de tu gracia, que nos bendiga, que nos ayudes, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos, Señor, compartir tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Santifica, Señor, nuestros pensamientos, limpia, Señor, nuestro corazón de todas nuestras maldades, iniquidades que como humanos tenemos, y ayúdanos a vivir siempre como hijos de Dios. Muchas gracias, Rey del cielo, te amamos con todo nuestro corazón y que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te damos muchas gracias por este momento, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a nuestra madre hermana Sonia, que llegó ahí. Muy bien. Bendición, hermana querida. Amén. Te bendiga, hermana Rudy. Buenas Bendiciones. tardes. Oh, mi hermano. Amén. Bendiciones, pues, hermana querida. Ya, muy bien. Hoy día tenemos las preguntas del capítulo 16. No se olviden. Abra ahí la Biblia en el capítulo 16. Las preguntas están ahí. O sea, las saqué de ahí, por lo tanto las respuestas están ahí. ¿Ya? En ninguna parte más. Así que abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 16. Amén, amén. Muy bien, comenzamos. No se olviden que, ¿no es cierto? En Apocalipsis capítulo 16 vimos todo lo que eran las copas de la ira, ¿ya? Las copas de la ira no son ni más ni menos, ¿no es cierto?, que todo lo que se refiere a la última serie de juicios que Dios deja caer sobre el mundo impío y pecador, ¿ya? Para que se arrepientan de su pecado, pero sabemos lamentablemente por el relato bíblico ahí que no se arrepiente. Muy bien. Hermana Norma, ¿está por ahí? Hermano Enrique, Uldita. Hermana Sonia ya está presente. Muy bien. Hermano Enrique, ¿está por ahí? Sí, hermano. Ya, muy bien. Pregunta número 1, muy facilito. Dice, ¿Juan oyó la voz de uno de los 4 seres vivientes? ¿Ya? Juan oyó la voz de uno de los 4 seres vivientes. Pregunta número 1, ¿verdadero o falso? Apocalipsis 16:1 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Ya, entonces, la pregunta número 1 dice, Juan oyó la voz de uno de los 4 seres vivientes, ¿verdadero o falso? Falso. Que la voz desde el templo es la voz de nuestro Señor. ¿Me está preguntando o me está afirmando, hermana querida? Le estoy afirmando, mi hermano. Ah, ya, es que salió como pregunta. Bueno, ya, me está afirmando. Muy bien. Ya, ¿qué opina la hermana Sonia? Uldita, el hermano Enrique. Falso, hermano Rudy. Ya. Falta la hermana Uldita y la hermana Sonia. Uldita, que era falso. Sí, es falso porque la voz es ¡Falso! Ya, hermana Sonia. Falso, hermano Rudy. Ya, muy bien, falso, pues. La voz, ¿no es cierto?, no es de uno de los 4 seres vivientes, la voz es del mismo templo de Dios, pues de la voz de Dios podríamos decir. ¿Se da cuenta? Ya, muy bien. Cada vez, ¿no es cierto?, ustedes se están dando más cuenta de que
¿no es cierto? De que a veces cambio alguna palabrita ahí, pero es para que lean la Biblia, nada más que eso, no es para que les vaya mal, todo lo contrario. Ya. Pregunta número 2. Dios le ordena a 7 ángeles que derramen sus copas sobre la tierra. Dios le ordena a 7 ángeles que derramen sus copas sobre la tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? La norma dice Verdadero. verdadero. Ya, la hermana Sonia también. Ricundita. Verdadero, hermano Rudy. Ya, pero claro que sí. Si sale una voz del templo que dice ir y derramar las 7 copas de la ira. Es decir, Dios le da la orden. Muy bien, verdadero. Excelente, vamos bien. Pregunta número 3. La úlcera pestilente que se da en los que tienen la marca de la bestia es porque se les revienta el microchip. La úlcera pestilente que se da en los que tienen la marca de la bestia es porque se les revienta el microchip. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Pero sus respuestas, no se olviden que si no entienden la Verdadero. pregunta, ya, muy bien. Si no entienden la pregunta, se la puedo explicar sin ningún problema. ¿Ya? Falta la Audita y la hermana Sonia. Ay. Rudy, ya le contesté. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Qué falta entonces, Audita? Audita, ¿qué opinas tú? Ya, muy bien, verdadero. Muy bien. Verdadero, claro que sí, pues. ¿Ya? Esa úlcera pestilente que vino, ¿no es cierto?, sobre los que tenían, es porque el microchip, ¿no es cierto?, les expliqué que usa unas baterías de litio. Y esas baterías de litio se van a cargar con el bombeo de sangre del corazón. El bombeo de sangre del corazón tiene un sístole cuando el corazón se aprieta y un diástole cuando el corazón se relaja, se suelta. Así. Sístole y diástole, aprieta y suelta, aprieta y es como una bombita. Entonces, ¿no es cierto? Eso crea impulsos eléctricos y con ese impulso eléctrico se va a cargar esa batería. Pero se le va a revenir, como decimos en Chile, se le va a reventar y obviamente, ¿no es cierto?, se le va a producir una herida, una llaga en la mano y en la frente. A eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando esa úlcera pestilente. Y se le va a poner hedionda, se le va a pudrir todo el asunto. Muy bien, pregunta número 4. La segunda copa se derrama sobre los océanos. Pregunta número 4, ¿verdadero o falso? La segunda copa se derrama sobre los océanos. ¿Verdadero o falso? Falso, porque sobre el mar. Sobre el mar, sí. Ah, muy bien, Falso, porque es sobre el mar Mediterráneo. muy bien. ¿Y la hermana Sonia qué dice? Falso, hermano Rudy. Ya, falso, muy bien. No es sobre los océanos, es sobre el mar Mediterráneo. ¿Ya? Sobre el mar Mediterráneo. Muy bien, excelente. Vamos súper bien. Pregunta número 5. La tercera copa se derrama sobre las fuentes de agua dulce y sucede lo mismo que en el mar Mediterráneo. Pregunta número 5. La tercera copa se derrama sobre las fuentes de agua dulce y sucede lo mismo que en el mar Mediterráneo. ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero, hermano Rudy. Ya, la hermana Sonia dice el verdadero. Sí, verdadero. Ya. Maldita, hermano Enrique, ¿verdadero o falso? Verdadero, hermano Rudy. Ya. Y, Maldita, ¿qué opinas tú? Verdadero. Ya, muy bien, verdadero, sucede exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo que con el mar Mediterráneo. Nada más que aquí se afecta la fuente de agua dulce. ¿Ya? Muy bien, verdadero, claro que sí. Pregunta número 6. El ángel de las aguas declara los justos juicios de Dios. El ángel de las aguas
declara los justos juicios de Dios. ¿Ya? La respuesta está en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, Verdadero, Verdad- hermano Rudy. ya, muy bien, pues verdadero, claro que sí. Ya, el ángel de las aguas dice, justo eres Señor, ¿no es cierto? En que eres el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ya, ese ángel, ¿no es cierto?, declara que los juicios que Dios está mandando son justos, justos, totalmente justos, no son desproporcionados, sino que están totalmente acordes, ¿ya?, a los juicios que Dios derrama. Muy bien. Pregunta número 7. Los juicios de Dios son justos y verdaderos, por lo tanto están justificados. Pregunta número 7, ¿verdadero o falso? Los juicios de Dios son justos y verdaderos, por lo tanto están justificados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, Verdadero, hermano Rudy. ya, Verdadero. ya, verdadero. Muy bien, claro que sí, por lo que acabamos de decir. ¿Ya? Los juicios del Señor son justos, se lo merecen la humanidad, los impíos y pecadores, se lo merecen. Ya el Señor no está siendo arbitrario aquí, ni está haciendo nada chueco, no está jugando nada así por si acaso, no. O tratando de perjudicar deliberadamente a las personas, no, no. Los juicios de Dios son totalmente justos, justificados. Muy bien, verdadero. Pregunta número 8 dice, Dios les dará a beber sangre a toda la humanidad rebelde. Dios les dará a beber sangre a toda la Verdadero. humanidad rebelde. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más falta, el hermano Enrique? Verdadero, hermano Rudy. Ya, Verdadero, hermano. verdadero. Claro que sí, pues, porque dice, ¿no es cierto? Y oí al ángel del agua, santo, porque no, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Así de simple, se lo merecen. Por perversos, malos y asesinos, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto? En tiempos de la gran tribulación va a ser una masacre horrible, horrible de lo horrible. ¿Ya? Va a correr en la guerra del Magedón, va a correr sangre hasta los frenos de los caballos, previo a eso, ¿no es cierto?, las personas que van a morir, van a hacer una masacre horrible, espantosa. Entonces, por eso el Señor, ¿no es cierto?, les dice en su justicia, bueno, lo declara el ángel de las aguas, dice ahí el relato de Apocalipsis. Justo eres, Señor, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Está bien merecido el castigo que Dios le está dando, por asesinos y por mal. Muy bien. Pregunta número 9. La cuarta copa se derrama sobre el sol y quema a los hombres. Pregunta número Verdadero. 9. Verdadero. Ya, muy bien. Verdadero, hermano Rudy. Ya, facilito, verdadero, claro que sí, pues claro que sí, verdadero. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que las preguntas son súper facilitas y están ahí en la Biblia? Nada complicado, verdadero, claro que sí. Ya la cuarta copa se derrama sobre el sol, ¿no es cierto? Y quema a los hombres, claro que sí. Pregunta número 10, verdadero y falso. ¿Los hombres se arrepienten por esta plaga? Pregunta número 10, verdadero y falso. ¿Los hombres se arrepienten por esta plaga? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Falso. Ya, ¿por qué falso? Porque no se arrepienten. No se arrepintió. Ya, ya, Falso, muy hermano bien. Rudy. Ya, falso. Claro que no, pues no se arrepienten, hermanos queridos. Durante el libro Apocalipsis, los hombres, los moradores de la tierra, se refiere a hombres y mujeres, no se arrepienten en ningún momento. Les van a estar cayendo los 21 juicios, los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, y no se arrepienten. Van a ver los tremendos milagros, tanto de Dios, obviamente el anticristo y el falso profeta los van a engañar. Pero cuando vean la maravilla de Dios, ¿no es cierto? Un ángel predicando, los dos testigos cuando resucitan, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se arrepienten de sus pecados.
Hay personas, hermanos queridos, que viven en pecado y creen que cuando mueran se van a ir al cielo. Me refiero a personas que dicen que son cristianos, los perdidos están sonados. Pero tenemos personas hoy en día, hermanos queridos, dentro del cuerpo de Cristo que viven su vida tranquilamente. Dicen, no, si yo me arrepentí y total, Dios, Él permitió que yo hiciera esto, así que es culpa de Él. Una cosa así, care palo. No tienen ni un temor de Dios, porque dicen, bueno, si Dios lo permitió es porque Dios estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. ¿Se fijan? Hay gente así. Esa gente se va a quedar para la gran tribulación, no se va a ir en el arrebatamiento. Ni sueñen que se van a ir con el Señor. Y si se mueren antes, sonaron, se van a ir al infierno. No es porque yo lo diga, es porque no entienden y no conocen al Dios de la Biblia. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es amor, Dios es amor. Pero el Señor manda que nos arrepintamos. Si no hay arrepentimiento, hermano, Dios no va a perdonar. No es que Él conoce nuestro corazón. Amén. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Sí. Yo le puedo engañar a usted o a usted a mí. Pues. Todos nos podemos mentir. Pero Así es. y al Señor, ¿cuándo al Dios Todopoderoso que pesa nuestros corazones, que conoce nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cuándo le vamos a engañar? Nunca. Entonces debemos arrepentir. ¿Ya? Debemos pedirle perdón. Y obviamente ese el 50% pedirle perdón a Dios. El otro 50% tenemos que pedirle perdón al prójimo. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que Jesucristo dijo que la ley de Dios se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley de Dios se resume, ¿no es cierto?, en dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo, porque es una ley de amor. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo hago lo malo, yo primero tengo que arrepentirme delante de Dios para que Él me perdone, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, nadie más. Y después ir a pedirle perdón a mi prójimo, porque si yo solamente me quedo, no, si yo ya le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó, así que aquí no ha pasado nada, no, el otro 50% está malo y Dios no va a perdonar eso, ¿ya? Se lo digo porque a mí me lo han dicho cara dura, cara de palo, ya ni les ha tiritado la pera, ni se han arrugado, no, yo le pedí perdón a Dios, así que Dios ya me perdonó, así que a ti o a los demás no tengo nada que pedirle perdón. Muy bien, que Dios les bendiga. Entonces después cuando empiezan a caerle los juicios de Dios, hermanos queridos, eso pasa porque no conocen la Biblia, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen solamente la parte A del asunto, que es el amor, pero no conocen la parte B, que es la justicia. ¿Ya? Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Muy bien, sigamos. Sigamos. Pregunta número 11. 11. Dice, al ser quemados con el gran calor, los hombres glorifican a Dios. ¿Verdadero o falso? Al ser quemados con el gran calor, Falso. los hombres glorifican a Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, Ya dijimos que no se arrepentían. ya. Ana Sonia, Falso, hermano Rudy. ya. Falso. Ahí llegó la Lolita. Bienvenida, Lolita. Bendiciones. Bendiciones. Ya, falso, claro que sí, pues en ningún momento se arrepienten, les vuelvo a decir, durante todo el libro de Apocalipsis, los hombres no se arrepienten, no. Uno podría decir, pero van a pasar la tremenda gran tribulación que dijo Jesucristo, y no se arrepienten. ¿Qué se entiende por no se arrepienten? No se vuelven a Dios, no se convierten a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El problema es el corazón del hombre, que no quiere a Dios, que no quiere a Jesucristo, no quiere el perdón de Dios. Muy bien, Lolita, vamos a la pregunta número 11. ¿Ya? Al ser quemados con el gran calor, los hombres glorifican a Dios. Ya, falso, claro que ya, falso. Pregunta número 12. Pregunta número 12. Estamos en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que vimos el día viernes. Dice, la quinta copa trae tinieblas al mundo entero. Pregunta número 12. La quinta copa trae tinieblas al mundo entero. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Sí, Ah. verdadero. Ya, la respuesta está en el versículo 10. Apocalipsis 16, 10. Sí. Falso, Lean hermano. bien. Ya. Lean bien. La quinta Así copa, dice, ¿no es cierto? derramó. Trae tinieblas al mundo entero. Lolita, hermana Sonia, Guldita. Falso, hermano. Ah, el hermano Enrique dice que es falso. Sí, porque es sobre el trono de la bestia, dice. Y su reino se cubrió de tiniebla. Ya, Sí. pregunta número 12. La quinta copa trae tinieblas al mundo entero. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano Rudy. ¿Por Falso. qué, hermana Sonia? Porque es falso. Porque sobre el reino de la bestia solo lo cubrió de tinieblas. Ya, muy bien, pues. No es sobre el mundo entero, dice sobre el trono o el reino de la bestia, del anticristo. ¿Se fijan? Había una trampita, ¿no ves? Una trampita. Había una trampa cazaboy, ¿no es? Ya, ya, cuidado, cuidado. Lean bien, ya, falso, falso, no es sobre el mundo entero, dice sobre el trono de la bestia. O a lo mejor va a haber una repercusión sobre el mundo entero, pero específicamente ahí nos dice, ¿no es cierto?, que es sobre el trono de la bestia. Muy bien. Pregunta número 13. Por las tinieblas y úlceras, los hombres mordían de dolor sus lenguas. Por las tinieblas y úlceras, los hombres mordían de dolor sus lenguas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Lolita, Mario, Faunde, hermana Sonia, hermano Enrique, hermana Norma. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero, hermano. Verdadero. Verdadero. Lolita, ¿qué vienes tú? Mario. ¿Verdadero o falso? No está la Lolita con Mario, parece. Bueno, ya. Verdadero, pues. Dice, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo, porque por sus úlceras, ya, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Falso, claro que sí, pues falso. Perdón, verdadero, disculpe. ¿Ya? Por las tinieblas y úlceras, los hombres mordían de dolor sus lenguas. Verdadero, muy bien, verdadero. Ya, verdadero. Pregunta número 14. Los hombres una vez más blasfeman contra Dios y no se arrepienten. Pregunta número 14, ¿verdadero o falso? Los hombres una vez más blasfeman contra Dios y no se arrepienten. ¿Verdadero o falso? Hermana Mónica, bendiciones. Verdadero. Bendiciones, verdadero. Muy bien, hermana Mónica, muy bien. Bendiciones, verdadero, ya. Correcto, verdadero, pues, claro que sí, verdadero, ya. Totalmente verdadero, ya. Una vez más blasfeman contra Dios y no se arrepienten. El corazón del hombre es malo, el corazón del hombre es duro, ¿ya? Y Dios no interviene, específicamente el Espíritu Santo de Dios no toca el corazón, ¿ya? Las personas simplemente, ¿no es cierto?, no se van a arrepentir nunca, nunca. Y en el tiempo de la gran tribulación, Dios, dentro de todos los juicios que le va a permitir, ¿no es cierto?, que caigan, les va a dar oportunidades de arrepentimiento, pero los hombres no se arrepienten. Ya, muy bien, verdadero. Pregunta número 15. La sexta copa se derrama sobre el río Éufrates y este aumenta su caudal. Pregunta número 15, verdadero y falso. La sexta copa se derrama sobre el río Éufrates y este aumenta su caudal. ¿Verdadero o falso? Falso. Que se El secó. río Éufrates se secó. Se secó. Falso. Falso, hermano Rudy. Falso. Ya, muy bien. ¿Ven? No cayeron en la trampita esta vez, ya.
Muy bien. Falso, porque se secó, porque nos dice que aumenta el caudal, ¿ves? Esas son pequeñas preguntitas, ¿no es cierto?, para ver si captamos en el estudio bíblico, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor ahí nos vierte ahí en su palabra, nos enseña en su palabra, ¿ves? Muy bien, pues ya sabemos que no es así. El ángel derramó su copa, ¿no es cierto?, y el río Éufrates se secó, se seca. Muy bien, falso, falso, falso. Pregunta número 16. Pregunta número 16 dice, la expresión los reyes del oriente se refiere a las naciones orientales. Pregunta número 16, verdadero y falso, la expresión los reyes del oriente se refiere a las naciones orientales, a los chinos, cochinos, japoneses, tailandeses, taiwaneses, hindúes, Verdadero. qué Verdadero. sé yo, pakistaníes, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué opina Lolita, Mario? Verdadero. Ya. Muy bien, Verdadero. verdadero, claro que sí, verdadero. ¿Ya? Verdadero, hermano. Totalmente verdadero. Sí, ¿ya? El Oriente se refiere, ¿no es cierto?, a las naciones orientales. En otras versiones dice a los del sol naciente, específicamente los chinos, los japoneses, los tailandeses, los taiwaneses y todos los demás, ¿no es cierto?, que son del Oriente, que son de donde nace el sol. Pero no se olvide que la Tierra gira de oeste a este, y al hacer ese giro, ¿no es cierto?, por así decirlo, ¿no es cierto?, justo cuando sale el sol, ilumina, ¿no es cierto?, sus países. Por eso se llaman los países del sol naciente, o de orientales, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Explique los versículos 13 y 14. Explique, aquí tenemos que explicar uno por uno. Explique los versículos 13 y 14. Lea los versículos 13 y 14 en su Biblia y tiene que explicar. A ver, vamos a empezar por el único hermano que tenemos en este momento aquí, que es nuestro amado hermano Enrique. Si gusta puede leerlo y usted nos dice de qué se trata. O si no, si quieren explicarlo sin palabras simplecitas, no una explicación así súper técnica, súper escatológica, no, o súper teológica, no, súper sencillita, lo más facilito. ¿Qué es lo que entienden ustedes del versículo 13 y 14? A ver. Hermano Enrique. ¿Lo Usted leo? parte. Si gusta Amén, hermano leerlo, Rubí. ¿ya? Y en el verso 13 vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de cada día del Dios Todopoderoso. A ver, ¿qué No, entiende usted, hermano? yo entiendo que ellos van a hacer de sus bocas va a salir la ira que tienen contra el pueblo de Dios y van a preparar, ¿cierto?, con sus señales mentirosas, con influencia de espíritus inmundos, para engañar, ¿cierto?, a las personas y que se rebelen contra todo lo que es de Dios, porque así dice la palabra de Dios, que su afán de Satanás es engañar, ¿cierto?, en matar y destruir. Ese es su afán. Y allí se va a manifestar con toda su ira contra el pueblo de aquel tiempo que esté allí en Israel, para prepararlos para la batalla contra todo lo que son de Dios, con aquellos que están a favor de no se van a dejar marcar con la marca de la bestia. Eso entiendo yo. Ya, muy bien, excelente, hermano Enrique. Hermana Norma, sigue usted. ¿Qué entiende por los versículos 13 y 14? No se olvide que esto tiene que explicarlo cada uno. Ya, Sabía. Ya. ya. En el versículo 13, Ya. a ver, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana.
Bueno, es que estos tres impíos se van a confabular para pedir ayuda a otras naciones, para la batalla venidera, porque sin engaño, sin ayuda, no van a poder. Y el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Claro, porque los profetas, esos profetas falsos, van a hacer milagros, van a hacer lo que necesitan hacer para engañar y para que el resto lo siga. Porque ¿quién va a ser tan tonto de ir a pelear contra el Dios Todopoderoso? Ah, muy bien. Excelente. Eso, muy bien. Huldita, ¿qué opinas tú? Yo opino igual, espíritus engañosos que van a salir a las naciones para que se unan a ellos, y mintiéndole, diciéndole, no sé, que puede ser que van a ir a pelear, no sé, igual como dice la hermana, no en contra del Dios Todopoderoso, porque ya sabe que además el enemigo sabe que va a perder. Puede ser que los engañe diciéndole que van a ir a pelear, no sé, pues con seres extraterrestres. Pienso yo que puede ser una cosa así. Ah, muy bien, excelente. Hermana Sonia, ¿qué opina usted del versículo 13 y 14? Lo mismo que las hermanas opinan, pues, hermano Rudy. O para repetir lo mismo casi como está. No, pues yo quiero escuchar su dulce voz, pues hermana querida. Quiero que me diga Bueno, algo, que, dígame algo, ¿ah? dígame algo, cualquier cosa, Hermano Rudy, dígame algo. que en ese tiempo, bueno, el enemigo va a enviar espíritus inmundos para engañar a las naciones, a todo el que quede en ese tiempo, pues, para que crean que ellos van a ser los vencedores, pero en realidad la gente de ese tiempo no va a saber que va a ir a pelear contra el Todopoderoso, que es nuestro Dios amado. Entonces, va a seguir siendo engañado nomás, pues eso es lo que yo opino de eso y pues, Muy no sé. bien, hermana Sonia, eso quería escuchar yo, pues, ¿no ve? ¿No ve? Ya, esto se llama la interpretación literal del versículo. En teología se conoce, ¿no es cierto?, como la interpretación literal, que realmente está ahí. Pero también hay algo simbólico, pero bueno, eso ya para entrar a explicar un poquito más, esto que ya se lo voy a explicar. Muy bien, Loida, Mario, ¿quién está por ahí? Yo, Ya, esto, por lo que yo me acuerdo, lo que tú dijiste, que eran unos espíritus inmundos, que los iban a hacer como las ranas, pues es lo más asqueroso, rana, cuajo, cochino, y que van a venir a engañar todo lo que se hable de Dios, todo lo que sea de Dios, todo, no va a haber nada que pueda hacerlo creer, a ver, de que Dios es Dios. Pero ellos van a venir con otra misión y van a hacer engañar al pueblo, a todas las naciones, con esas cosas erróneas que ellos traen, pero son espíritus inmundos. ¿Eso es lo que entendí ya. yo? ¿O no? Muy bien, muy bien. ¿Faunde está por ahí? No, Mario no está. Ya. Hermana Mónica, ¿qué nos puede decir usted de Apocalipsis Aquí 16? estoy, sí. Sí, Ya. yo entiendo de que de esas tres personas, que no es cierto que son los espíritus del dragón, la bestia y el falso profeta, de ellos van a salir tres espíritus que son malignos, por eso dicen formas de rana, o sea, como van a ser de malos, que se van a querer unir con los demás reyes para de una manera engañar, ir a la batalla en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, hermana Mónica, ya. Muy bien. Todos respondieron muy, pero muy bien. Excelente. Ya. Aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, con algo literal de el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la segunda bestia.
Estos tres, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la trilogía satánica o diabólica, ¿ya? Satanás como el padre, el anticristo como el hijo, ¿no es cierto?, y el falso profeta, ya tipificando al Espíritu Santo, ya imitando. Entonces dice, ¿no es cierto?, que de estos tres, a manera de, salieron tres espíritus inmundos a manera de rana, pero estos espíritus inmundos, ¿no es cierto?, las ranas son algo asqueroso, sucio, ¿ya? Aunque en otros lados, no sé, pues si los alemanes o los rusos en otros lados se las comen, es problema de ellos, pero nosotros no. Acá en Chile no, por lo menos, no comemos esa asquerosidad. O en China lo más probable es que se los coman, pues si los chinos comen cualquier cochinada. Bueno, esos espíritus inmundos, ¿no es cierto?, dice que van a engañar a los reyes o los gobernantes de la tierra. ¿Para qué? Para prepararlos para la guerra o batalla de Armagedón. Entonces, tal como dijeron la gran mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, ¿a quién se le ocurre ir a pelear contra Dios? Entonces, por eso dice que van a engañar a los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque la segunda venida literal del Señor Jesucristo, cuando se rompe, cuando se abre el cielo, ¿no es cierto?, esta trilogía, el dragón, esto, el anticristo y el falso profeta, les van a hacer creer a todos los que estén ahí reunidos en la batalla o guerra de Armagedón, que son los extraterrestres, ¿no es cierto?, que vienen a invadirlo y que hay que prepararse para esas futuras invasiones. Puras mentiras, porque los que no saben ahí, que el que viene, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo. Con nosotros, con la iglesia, con la huesta angelical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, por eso salen a engañar. ¿Para qué? Para prepararlos para la guerra o batalla de Armagedón, que ya la vimos cuando en el capítulo 14, ¿no es cierto? En el capítulo 14, versículos 19 y 20, ahí habla de la guerra o batalla de Armagedón. Y, ¿no es cierto?, lo vamos a ver con más detalle en Apocalipsis capítulo 19, de los versículos 11 al 21. Muy bien, excelente su respuesta. Sigamos. Pregunta número 18. En el versículo 15, fíjense, en el versículo 15, Jesucristo exhorta a su iglesia a estar preparados y en santidad. Pregunta número 18, en el versículo 15, Jesucristo exhorta a su iglesia a estar preparados y en santidad. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Falso, hermano Rudy. A ver. Falso. Yo ven- No, siempre la duda en las hermanas, por hermano Enrique. Verdadero, hermano, verdadero. No, es verdadero. Verdadero. El hermano, Le el hermano va- Enrique, el hermano Enrique está equivocado. Ando. La hermana Sonia va a agarrar un sartén y le va a dar un sartenazo, hermano. Sí. O la hermana Norma, que está más cerquita de usted ahí. Verdadero, hermano Enrique. Verdadero, verdadero, claro que sí. Ya, el Señor exhorta a su iglesia a estar preparado, ¿no es cierto?, en santidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Pregunta número 19, ¿verdadero o falso? Armagedón significa altura de Megiddo. Armagedón significa altura de Megiddo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadera, verdadera, Verdadero. 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 Bien, muy bien. Armagedón, ¿no es cierto?, es una palabra compuesta de ar, significa altura, y Megiddo, ¿no es cierto?, Magedón, ¿ya? El valle de Megiddo, altura del valle de Megiddo, altura de Megiddo, ¿ya? Muy bien. Es una montaña que hay ahí en un valle grande al norte de Israel. Pregunta número 20. Con la séptima copa se consuma la ira de Dios. ¿Verdadero y falso? Con la séptima copa se consuma la ira de Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Qué haré? Ya, hija. Con la séptima copa Verdadero, se hermano. consuma la ira de Dios. ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero. dice la- Verdadero, hermano Rudy. Ya, Verdadero también digo yo, porque dijo, Verdadero. hecho está. ya. Muy bien. Se consuma, se termina, se acaba. No hay más juicios de Dios hacia la humanidad. Aquí debe producirse, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero el Señor se reserva un juicio para un sistema religioso llamado Babilonia, en el capítulo 17. Y en el capítulo 18, un juicio para una ciudad llamada Babilonia, que algunos teólogos dicen que es lo mismo, que Dios lo bendiga. Yo creo que no. Yo le estoy compartiendo, ¿no es cierto?, la línea teológica que nos habla de que el capítulo 17 es un sistema religioso
ya, al cual se le decreta el juicio y se dan los detalles del juicio, etcétera. Y, ¿no es cierto?, en el capítulo 18 nos encontramos con una ciudad llamada Babilonia, que en este momento no existe, ya, que son cosas distintas. Pero no se olvide, hay algunos teólogos, ¿no es cierto?, que dicen que es lo mismo, por ejemplo, como Evis Carballosa. ¿Ya? Muy bien, verdadero. Pregunta número 21, ya nos quedan 4. Dice, al derramar su copa por el aire, se oyó una voz del trono de Dios que dice, hecho está, ¿verdadero o falso? Sale una voz del trono que Verdadero. dice, hecho está. Verdadero. Ya, Verdadera. muy bien, verdadero, claro que sí. Salió del trono, ¿no es cierto?, una voz que dijo, hecho está. Eso, ya, eso puede ser, ¿no es cierto?, la voz de Dios el Padre, como la voz de Dios el Hijo, de Jesucristo. Que, ¿no es cierto?, Dios el Padre está sentado en su trono de gloria y a la diestra está Jesucristo. ¿Ya? Hecho está, se terminó, se acabó. Hasta. No hay nada más que hacer. Eso significa hecho está, se terminó, se consumó, se acabó. No hay nada más que hacer, todo cumplido. Se cumplió todo. Hecho está. Pregunta número 22. La gran ciudad que se divide en 3 partes es Roma. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 22. Falso. La gran ciudad que se divide en 3 partes es Roma. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque esa no es la gran ciudad. Es Jerusalén. Jerusalén ¿Ya? vendría a ser, sí, es verdad, Sí, Es falso. verdadero. algo verdadero. Porque todo el Apocalipsis está relacionado con Jerusalén. Ya, entonces, ¿verdadero o falso? Falsa. 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 Ya, hermana Sonia. Falsa. Falsa. Estoy viendo, Falsa porque hermano, es Roma. no estoy segura. Pero ¿Qué dice creo que hermana Sonia? Jerusalén igual, pero entre Roma y Jerusalén, porque como no estuve en el estudio, eso es lo que hace falta el estudio bíblico. Estoy tratando de tener mejor comprensión lectora, Ya, porque mire, no hermana, entiendo. mire, le doy una pista. ¿Ya? Es donde murió el Señor Jesucristo. En Belén. No, donde murió, no donde nació. Anda, ¿a dónde murió? En Sí, Jerusalén. Jerusalén. Pues. ya, entonces sería, Belén con Jerusalén no es lo mismo. no, po, es como decir si Valdivia o Osorno fueran lo mismo. Po. Ah, Nos vamos para es que allá, yo po. pensaba que era lo mismo Belén, Jerusalén. Ah, ya. No, pues Jerusalén es la Estaba capital, pues Belén equivocada. es una aldea. Ya, entonces, la pregunta dice, la gran ciudad que se divide en 3 partes es Roma, ¿verdadero o falso? ¿Sería? Falso. Ya, falso. Muy bien, hermana Sonia, Ah, falso. No es Roma, es Jerusalén, Jerusalén. Ya. Pregunta número 23. Por este gran terremoto, las ciudades del mundo se derrumbaron y las islas desaparecen. Pregunta número Verdadero. 23. Por este gran Verdadero. terremoto, las ciudades del mundo se derrumbaron y las islas desaparecen. ¿Verdadero o falso? Verdadera. verdadero. 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 Ya, muy bien, muy bien. Este terremoto, ¿no es cierto?, va a sacudir el mundo entero, el mundo entero. Amén. ¿Qué significa el mundo entero? Todo el planeta Tierra va a ser sacudido. Por eso, todas las Amén. ciudades que hoy en día vemos, Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima, La Paz, ya, Londres, París, Moscú, Frankfurt, otras grandes capitales, Pekín, Tokio, Madrid, España, bla, 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 bla. Todas las ciudades del mundo se van a mandar abajo. Amén. Las islas, la isla de Chiloé, donde vive la hermana Lolita, va a desaparecer. Va a desaparecer, correcto. Eso me acordaba. Pues. Oh. Y Valdivia, igual yo creo, ¿no? Pues, hermana, la verdad es que Valdivia es una ciudad, pero está ahí en la costa. El asunto es, ¿no es cierto?, cuando dice que toda isla desapareció, es porque el terremoto va a ser tan fuerte que va a cambiar toda la topografía terrestre, el relieve terrestre va a ser cambiado. ¿Ya? ¿Sí?
¿Entiende bien? Entonces las islas van a desaparecer, que se van a hundir. Claro. Todas las islas se van a hundir y las ciudades van a caer. Muy bien. Pregunta número 24. Pregunta número 24. El peso del granizo es de 100 kilos aproximadamente. Pregunta número 24, ¿verdadero o falso? El peso del granizo es de 100 kilos aproximadamente. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Falso. porque Oh, De falso. 45 kilos aproximadamente. Pero van a Falso, ser hermano. grandes. Van a No, ser Rudy. grandes igual los granizos. Los granizos igual van a ser grandes. A ver, Lolita. Anda tu Biblia a la parte de atrás, Lolita, a la última hoja, y busca la Ya. tabla de pesos y medidas. Busca la tabla de pesos y medidas. No tiene Tabla de pesos. ¿Cómo? Busca en tu Biblia, Biblia, en la parte no la final. tiene. No la No, tiene. en todas las No. Biblias lo tienen. Pero la mía no. Ya, a ver, hermana Norma, Tiene tiene las lecturas especiales, salmos, todos los ¿cómo se llama? Los mapas, tiene todo, pero no tiene los. ya. no tiene- Escucha lo que va a leer hermana Norma. Hermana Norma, ¿tiene su Biblia? ¿Sí? Ya, vaya por favor donde dice tabla de peso y medida, en la parte final. Después la Lolita cuando lo encuentre decirá, aquí A estaba. ver, No, si no la tengo. Y la mía no la tiene. Tiene los mapas nada más, y tiene las fechas especiales. Le tengo hermano una Rudy. noticia, hermano querido, mi Biblia tampoco lo tiene. Ya, hermano Enrique, ¿la Ah, tiene usted? Rudy, ¿Sí? yo no lo tengo, pero yo escuché de que equivalía como a 34 kilos de peso el Ya, granizo. bueno, muy bien, lo voy a leer yo. Mi Biblia dice lo siguiente, tabla de pesos y medidas. En el Bueno. Antiguo Testamento, un talento equivale a 34 kilogramos. Un talento equivale a 34 kilogramos. Leamos el relato. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, es decir, 34 kilos. Entonces la pregunta 24 dice, el peso del granizo es de 100 kilos aproximadamente. ¿Verdadero o falso, Lolita? Verdadera. ¡Ah! Para ponerle sentido al estudio, pues, riámosle un poquito de tanta tristeza y amargura. Y No, pues, contesta bien. ¿Qué pasa, pues, hermano? Ya. Ya. Pongámosle Si el talento son 34 kilos, puede ser 34, 40, 45 kilos, pero no 100 kilos. Pues. Siente. Yo le explicaba, ¿no es cierto?, que imagínese según la fuerza de gravedad de la Tierra, son 9,8 metros partidos por segundo cuadrado. Eso significa que en un segundo, cuando nosotros decimos un segundo, ya la piedra, el móvil, lo que sea, cae a 9,8 metros, casi 10 metros por segundo. Entonces, eso es harta velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de acuerdo a la masa, es decir, el peso que tenga la piedra, el tomate, la lesera que sea, ¿ya? La bala, lo que sea, cae a esa velocidad, es capaz de partirle la cabeza a uno. Por ejemplo, si una piedra, no sé, pues de 100 gramos, a esa velocidad que viene, ¿no es cierto? Un piedrazo así, un chancacazo, una piedra de 100 gramos, le parte la cabeza a uno. Imagínese un granizo del peso de un talento de 34 kilos aproximadamente. Los va a hacer pebre a todos. Entonces ahí, ¿se acuerda que yo les hablaba, ¿no es cierto?, de Job capítulo 38, si no me equivoco? No sé si se acuerdan, el día viernes cuando hicimos el estudio, ¿ya? Has entrado tú, ¿no es cierto?, en la nieve, los tesoros de Dios que el Señor tiene preparado para el gran día de la batalla. Amén. Sí. De que ahí encontramos, ¿no es cierto?, una referencia de que el Señor tiene guardado los tesoros de la nieve, tiene guardado un granizo que les va a mandar un chancacazo horrible. Muy bien. Por último, pregunta número 25. Por este juicio, los hombres nuevamente se arrepienten y glorifican a Dios. Por este juicio, los hombres nuevamente se arrepienten y glorifican a Dios. ¿Verdad o falso? Falso. Falso, hermano. Falso. Ya.
Ya, muy bien. Falso. Dice, ¿Y por qué no, y hermano los hombres Rudy? ¿Cómo están? blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Que fíjate, no se arrepintieron. Estos animales son de lo más duro que hay. ¿Por qué? A ver, Sí, ¿por qué? Porque todas estas personas van a estar influenciadas a tal extremo por el enemigo, ¿no es cierto? Sus vidas consagradas al enemigo con la vacuna, el microchip y toda la inmundicia, que van a ser totalmente insensibles al arrepentimiento. ¿Ya? claro. Entonces, mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, ¿no es cierto? Con estos juicios, Dios no es que sea malo, Dios es justo. ¿Ya? Como dice ahí el ángel de las aguas, justo eres Señor, porque así como derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les das a beber sangre. Bueno, se lo merecen. ¿Me fijan? Entonces Dios es bueno y justo, pero el Señor siempre, siempre tratando de que el hombre se arrepienta. Pero ya sabemos que no se van a arrepentir. No sé si hay alguna pregunta con respecto al capítulo 16, que lo terminamos ahora ya las preguntas, pero algo que quede en el tintero, algo que no se haya explicado bien o que no se haya entendido bien. Yo tengo una pregunta, hermano Rudy. Pregúntenme, hermano Sol. Es que no estoy bien segura. Ya, el falso profeta no se sabe quién va a ser, ¿cierto? No, pues ni el anticristo ni el falso profeta, no se sabe, pero hay un buen candidato, el Papa Pancho. Ah, Pero, claro, eso más o menos me imaginaba yo. claro, pero no podemos decir es el hombre, toca que el Señor No. tiene derecho. Claro, con todo lo blasfemo que ha Ah, sido ese no. hombre, tiene harta Ya, pinta, hermano Rudy, pero no podemos decir. y ¿Sí? después el dragón es lo mismo, ¿cierto? No, pues no, el dragón es Satanás. Ya. ¿Tienen su Biblia abierta, hermana El Soli? dragón es Satanás. ¿Hermana Soli? Sí, Ya, vaya a sí la Apocalipsis tengo bien. capítulo 12. Vaya a Apocalipsis capítulo 12. Vaya a ¿Ya? Apocalipsis capítulo 12 y lea el versículo 9. 9, oh, no veo nada. Pero no creo que dan, no sé. Ujú, exacto, sí, claro, sí, 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 nada, el diablo, que no está el Señor, sí, ¿Ya lo encontró? sí, lo encontré, hermano Rudy. Ya, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es el dragón? A ver. Dice que fue lanzado, ya, el dragón, la serpiente antigua, y se llama Diablo y Satanás. Ya, Claro, es el entonces, ¿quién mismo, es el dragón? Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás, sí, Ya, Satanás. muy bien. Se fija que la misma Biblia le Y la contestó vez, ¿no? y la- La bestia del anticristo en el capítulo 13. ah, ya, el capítulo 13. Claro, ahí está la trilogía. Cuando dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 16, 16, 16, 15, 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, de la bestia, el anticristo y del falso profeta. Ahí está la trilogía, ¿ves? Ahora, ¿quiénes son el anticristo? No se sabe. ¿Quién es el anticristo? No se sabe. ¿Quién es el falso profeta? No se sabe. No se sabe. No se sabe. ¿Ya? ¿En qué versículo me dijo que estaba? ¿En qué capítulo? El que vimos recién, Apocalipsis 16, 13 y 14, la explicación que todos dieron. Ah, Vi salir, ya. ¿no es cierto?, de la boca del dragón, Satanás, de la bestia, el anticristo y del falso profeta. Tres espíritus inmundos de manera de... Ah, ya, sí, sí, sí. Amén. Sí, amén, hermano, está bien. Muy Esa bien. era mi duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Hable ahora o calle para siempre. Oye, qué se Nada, Hermano Ruth, una pregunta. pregunte. No, no es nada que ver, pero
me he dado cuenta que ya nos falta poco para terminar aquí. No ¿Ya? nos falta tanto. Después vamos a seguir estudiando otros libros. Sí, después vamos a hacer un estudio que se llama las fiestas de Yahweh o las fiestas del Señor. Ah, ya, qué bueno. Porque yo dije, no quiero que termine todavía. En Radio Aliento, una vez que estamos en el capítulo 20 en Radio Aliento, el 20 del capítulo del libro Apocalipsis, Radio Aliento. Ahí, ¿no es cierto?, Sí. voy a hacer un estudio sobre el día del Señor, el día de Jehová. Ya. Ahí, Ah, ya, pero ya, acá con como- nosotros no. Nosotros vamos terminando el libro, el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a hacer un estudio que se llama las fiestas de Yahweh o las fiestas del Señor, las fiestas de Jehová. Ah. ¿Qué más? Hermana Ruth, Pregunte. ¿usted qué cree de la Navidad? ¿Hay que celebrarla o no? La Navidad ya pasó. Ya, Creo que no, pero no sé. les voy a dar mi opinión. Yo no celebro nada de eso porque no sé. No, o escuché una predicación una vez y me quedó tan clarito que no, nunca más vestir el árbol de Navidad, ese arbolito, ni una cosa. Ya, miren, les voy a dar No, mi no. opinión, pero mi opinión no es obligación, no es impositiva, ¿ya? Lo más básico que podemos decir es que Jesucristo obviamente no nació el 25 de diciembre. El que nació el 25 de diciembre fue Tammuz, el cumpleaños de Tammuz. Tammuz Sí. era el hijo, ¿cierto?, de Semiramis, se llamaba su mamá, y supuestamente era la reencarnación de Nimrod, ¿ya? Nimrod, ok. Bien. Entonces, este muchachito nació el 25 de diciembre, es Tammuz, con T, T-A-M-U-Z, Tammuz, ya. Entonces Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿ya? Jesucristo nació lo que nosotros conocemos hoy en día, más o menos en la fiesta de los tabernáculos, por ahí entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, más o menos. Ya entre esos 20 días, más o menos, Jesucristo nació. Entonces, ustedes dirán, pero ¿de dónde llegó esa fecha? Esa fecha, ¿no es cierto? Es una fecha, obviamente, que se celebraba la Saturnalia romana, en Roma, ¿no es cierto? El dios Saturno, que el mismo Tammuz, y en todo lo que es la cultura, la inmundicia de la religión babilónica, ya que estaba por todo por todo el mundo, ¿no es cierto? Siempre se celebraba la mujer con el niño, y el niño era Tammuz. En otros nombres tenía en otros países, perdón, en otras culturas tenía otros nombres, pero era la misma cuestión. Entonces, cuando los cristianos, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿se acuerda cuando vimos la iglesia de Pérgamo? Pérgamo significa compromiso matrimonial, cuando la iglesia comenzó a casarse con el Estado, Constantino, por ahí por el año 350, ¿no es cierto?, después de Cristo, dijo ya, no vamos a perseguir más a los cristianos, vamos a hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando venían ciertas fiestas que las personas estaban acostumbradas a celebrar, le pusieron un barniz, una chapa de cristianismo. Y entre esas, ¿no es cierto?, estaba la fiesta del 25 de diciembre, ya que es el nacimiento, ¿no es cierto?, de Tammuz, el nacimiento del Dios con D minúscula, del Dios Sol. Entonces, eso vamos a llamarle así, se cristianizó, pero el origen es totalmente pagano. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios a usted le habla, obedezca. Pero que yo no le voy a imponer absolutamente nada. Si usted me pregunta, ¿usted lo celebra? No. Mi hija, desde que abrió los ojos, le enseñamos chiquitita que no. Que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, no se le produjo ningún trauma, ninguna cuestión rara, que andaba llorando, que los regalos, no. Desde que abrió los ojos a mi hija yo le enseñé la palabra de Dios. Ahora, si usted lo hace, es cosa suya, porque usted no tiene que obedecerme a mí. Usted tiene que obedecer a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu de Dios. Porque no se olviden que yo no les enseño absolutamente nada. Yo les comparto la palabra de Dios, les comparto los estudios bíblicos, pero el que abre su entendimiento y su corazón es el Espíritu Santo, no el hermano Rudy Limarí, por si acaso. Yo no soy nada, no soy nadie. Entonces, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, es una fiesta, ¿no es cierto?, totalmente de origen pagano, ya que se cristianizó por lo que yo ya les acabo de explicar. Si usted lo sigue haciendo las cosas suyas. Si usted ya no lo quiere hacer más porque entiende que el Espíritu Santo de Dios le habló, muy bien, lo felicito, y obedezca la palabra de Dios.
pero yo no les voy a imponer nada. Ya, yo no puedo decirle, a ver, hermano tanto, hermana tanto, no haga más esto. No, yo no tengo esa autoridad para hacerlo y no lo voy a hacer nunca. Le voy a decir, hermana Sonia, ¿el Espíritu Santo de Dios le habló? ¿Sí o no? Si usted me dice sí, amén. Si usted me dice no, amén, cosa suya. Pero yo no le voy a imponer nada. Porque ese tipo de cosas, yo no puedo meterme en sus casas, hermanos queridos, hermanas queridas. No puedo. No puedo irme a meter a su casa y decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro. Eso no se hace. Eso es un abuso, ¿ya? Que se da mucho en la línea pentecostal. El pastor llega, ¿no es cierto? Y prácticamente el marido tiene que subyugarse ahí a la autoridad del pastor y la hermana de la esposa tiene que correr para allá y para acá. No, no, eso no se hace. Cada uno, cada matrimonio, ¿no es cierto? La esposa, el esposo está compuesto por la familia, por el esposo y la esposa, no por el pastor. El pastor manda en su casa, por así decirlo. Él tiene su casa, su familia. Pero en cada familia, ¿no es cierto? Hay un esposo, una esposa. Y si no está la esposa, bueno, está el esposo. Y si no está el esposo, está la esposa. ¿Se fijan? Si no está el hombre, está la mujer. Y si no está la mujer, está el hombre. Y si están los dos, bueno, mejor todavía. Ya. Pero cualquiera sea el caso, por ejemplo, mi hermana Audita, aquí somos casi vecinos, ¿no es cierto? Y yo no puedo ir a su casa a disponer. No, pues si la casa es de ella. Es mi hermana, claro, mi hermana sanguínea, mi hermana en Cristo, yo la quiero mucho, mi hermanita menor, todo. Pero yo no puedo ir a disponer a su casa. Porque es su casa. Amén. No sé si se entiende. Amén, hermano. Amén. Hermano Rudy, Hermano Enrique. referente a lo que dice mi hermana a las celebraciones, bueno, usted por ahí hizo llegar el tema, que es harto largo, pero es bueno que los demás hermanos tengan este tema para que lo mediten. Y recuerdo que en el Antiguo Testamento hay un mensaje que no me acuerdo en este momento, cuando Dios le entregó a un profeta acerca de la fiesta. Y Dios le dijo a los sacerdotes, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. Y entonces el ser humano está muy guiado a las fiestas. Y qué bueno que se va a tratar el tema de la fiesta, porque hay fiestas que Dios rechazó y otras que fueron, cierto, celebradas por voluntad de Él. Y eso después se va a tratar, como dice, que bueno el tema. Pero hay un tema ahí donde Él rechazó a los sacerdotes referente a las fiestas que se hacen en el mundo, las fiestas solemnes, y Él no le agrada. Claro. Y esto sería para aportar en cuanto a la fiesta. Pues, y si hubiera una orden en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca que se hubo dejó ordenado que se celebre fiesta de su nacimiento. Y la razón yo creo que es porque Dios no le agrada de que se idolatren con Él, sino que amemos a Cristo nomás y guardemos sus mandamientos. Eso es todo lo que nos ordena. Le dijo a sus discípulos, hijitos míos, se mamáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo lo que el Señor quiere de nosotros. Que lo amemos y lo guardemos sus mandamientos. Eso sería, hermano Rubí. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Claro que sí, muy bien. Pueden colocar su micrófono en silencio si gustan. Pueden colocar su micrófono en silencio cuando hay mucha interferencia. Claro, el Señor, ¿no es cierto?, dio sus fiestas solemnes para el pueblo de Israel, pero tienen un cumplimiento totalmente mesiánico. Cuando digo mesiánico me refiero a Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso vamos a estudiar ese tema. Muy bien. El resto de las festividades son todas babilónicas, de la inmundicia de la religión babilónica. ¿Ya? Babilonia significa todo lo que tiene que ver con la inmundicia, el pecado, la maldad, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso lo vamos a ver en el capítulo 17, el día viernes. El día viernes. ¿Ya? Todos cordialmente invitados el día viernes a estudiar, ¿no es cierto?, el capítulo 17, el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Lo más probable es que es un poquito largo, vamos a tener que ocupar el día viernes y el día miércoles de la semana siguiente. ¿Ya? Capítulo 17, porque hay harto que explicar ahí. ¿Ya? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda con respecto al capítulo 16 o a otra consulta que no tenga nada que ver. Me refiero de otra cosa, de otro tema. Si no, para ir terminando. Bien, bien. Que Dios bendiga a nuestra madre hermana Mónica, nuestra madre hermana Loida, nuestra madre hermana Udita, nuestra madre hermana Norma, nuestra madre hermana Sonia, nuestro amado hermano Enrique. Ya que Dios nos bendiga, le damos muchas gracias al Señor porque
Siempre es bueno estudiar la palabra del Señor. Y a mí me gusta hacerlo así, con estas preguntas, porque ahí vemos cuánto aprendemos. Si hacemos el estudio bíblico, digamos, una predicación, se nos olvida, ¿ya? Se nos olvida porque nuestra mente no tiene la capacidad para retener toda la palabra de Dios. Y el Señor siempre tiene que estarnos recordando una y otra vez, 10, 40, hasta 50 veces en el día, ¿no es cierto? A veces se nos repite lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, tenemos un cerebro muy limitado, con apenas el 2% del 100% que Dios nos creó, ¿no es cierto? Solamente dejó un 2%. Imagínense, con ese 2%, todo lo que ha hecho el hombre, con el 2%, imagínense con el 100%. La capacidad que Dios creó a Adán. Por ejemplo, Adán le puso nombre a todos los animales. Mire la tremenda capacidad que Dios lo creó. Pero después del pecado, ¿no es cierto?, la caída, ya, ahora tenemos solamente el 2%. Y por eso se demoró, ¿no es cierto?, desde Adán, desde el caballo, el burro, se demoraron como 5.900 y tantos años en llegar recién a que el hombre pueda crear, inventar el auto, la máquina a vapor, el tren, el avión y todo lo demás. ¿Ya? Durante 5.000, casi 6.000 años, ¿no es cierto?, el hombre andó a caballo, en burro, en camello y todo lo demás. Pero en los últimos 100 años, ¿no es cierto?, ya la tecnología se disparó. Muy bien, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por la bendición de poder estudiar su palabra, ¿no es cierto?, por cada uno de ustedes. Siempre yo estoy contento en mi corazón porque hay hermanos y hermanas que tienen la disposición para aprender un poquito más de la palabra. Y no se olvide, una vez más les digo, el que nos enseña la palabra de Dios es el Espíritu Santo, el Maestro. Él es nuestro Maestro. Él es el que nos enseña, no yo. Yo solamente soy un hermano que les comparto la palabra, los estudios bíblicos y todo lo demás. Pero el que abre su conocimiento y el mío es el Espíritu de Dios. Muy bien. Vamos a darle gracias al Señor, ¿no es cierto? Vamos a pedir que nuestra amada hermana Sonia, ¿está por ahí? Amén, hermano Rubí. Nos despida de este estudio bíblico, dándole gracias al Señor por haber aprendido un poquito más de su palabra en el día de hoy. Amén. Amén, mi hermano. Brindamos Amén. nuestro cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Dios amado, por haber estado reunido un grupo de tus hijos, Dios mío, Amén. escudriñando tu palabra, Señor, tratando de Gracias. aprender cada día más, esperando que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos enseñe cada día tu palabra, Señor, nos amoneste cada día, Dios mío, para hacer tu voluntad, Señor, porque somos Gracias. hijos tuyos, Señor, y deseamos, Dios mío, ser como usted, Señor, imitadores de usted, Padre amado. Cuesta mucho, Señor, pero más con su ayuda, Señor, es fácil, Dios amado. Usted nos ayude, nos guarde, a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, usted los bendiga, a nuestros hermanos los guarde, a nuestras hermanitas también usted les dé la fortaleza, la sabiduría, y nos ayude en todo momento, Señor. Guárdanos en su mano de amor y misericordia, nuestra familia, guarda nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús se lo pido todo esto, Padre Santo. Amén. 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 Ya. Bien, Dios le bendiga. Lolita, ¿estás por ahí? Quiero hablar contigo. Bueno,